Hola, mi nombre es Jair Juan Pablo Hernández Méndez y a continuación les platicaré de mi tesis, que lleva por título Estudio computacional de disetopipeраcinas fluorescentes obtenidas a partir de aminoácidos naturales. Los directores de mi trabajo son el Dr. Óscar García Barradas y la doctora María Remedios Mendoza López, mientras que los sinodales son la doctora Maribel Vázquez Hernández y el Dr. Omar David Muñoz Muñiz. De manera introductoria, hay que señalar que en los últimos años, las sustancias fluorescentes gozan de amplio interés en el campo de la detección de fenómenos biológicos, y continuamente se expande la investigación de marcadores basados en fluorescencia. De igual manera, los avances en el área de la química computacional han permitido su incorporación a investigaciones como estudios a priori. Un marcador biológico es aquella estructura que puede ser cuantificada en tejidos biológicos y se relaciona con procesos de interés, como lo pueden ser fenómenos fisiológicos, estados patológicos o la respuesta a algún tratamiento. En el caso de las ondas fluorescentes aprovechan el principio de fluorescencia y se reconocen tres componentes en ellas: el sitio de reconocimiento que se unirá a estructuras biológicas de interés, el fluoróforo que será la porción encargada de brillar y el linker que unirá estas porciones. Sabiendo que las disetopipeраcinas son un grupo atractivo para formar parte de moléculas con actividad biológica, fueron sintetizadas cuatro sondas provenientes de aminoácidos naturales que aprovechan este componente estructural incorporando al fluoróforo naftalimida. Dichas moléculas ya han sido evaluadas, sin embargo en los espectros de fluorescencia se demostró la presencia de un fenómeno PET, un proceso en el que los electrones se transfieren de manera interna en la molécula e interfieren en el proceso de fluorescencia, reduciendo la intensidad de las moléculas. En este proceso se ven involucrados los orbitales HOMO y LUMO, donde el mecanismo general suele ser la transferencia desde el orbital HOMO del donador al SOMO del aceptor generado a partir de la promoción de uno de los electrones del fluoróforo al HUMO. Este electrón ve imposible su regreso y por tanto la energía no se liberará en forma de luz. Dentro de estas moléculas se ha reconocido el eficiente papel de los átomos de nitrógeno como donadores y de la naftalimida como aceptores. Considerando que la distancia repercute en la intensidad de este fenómeno, pues mientras más cerca estén los grupos más intenso será el efecto producido, no se entiende por qué S4 es la de menor intensidad siendo la del linker más grande. Para dar explicación al comportamiento de las moléculas que repercutieron en los resultados mostrados, se recurrió a la química computacional, una rama de la química que aprovecha software especializado para realizar cálculos de química teórica y así calcular las propiedades de las moléculas. De manera general se disponen de cuatro grupos de métodos: mecánica molecular, que concibe a las moléculas como sistemas de mecánica clásica sin contemplar la existencia de electrones; los métodos semiempíricos, que buscan la definición de la ecuación de función de onda pero incorporando información experimental para facilitar los cálculos; los métodos ab initio, que también buscan la resolución de esta ecuación pero calculando todas las funciones necesarias; y por último la teoría de funcionales de la densidad, que busca la definición de la densidad electrónica de la molécula. Para conseguir el objetivo general de explicar el comportamiento experimental de las cuatro disetopipeраcinas fluorescentes mediante un estudio computacional, se llevaron a cabo varias etapas de cálculos, obteniéndose la conformación más estable mediante mecánica molecular, optimizar dicho conformero mediante el método semiempírico PM3 y optimizar la geometría de la molécula con el método ab initio Hartree-Fock con todo el conjunto de bases disponibles. Una vez que se haya logrado esto, se relacionará la información obtenida de manera teórica con el comportamiento experimental. Ya que las conformaciones obtenidas no son definitivas, no se profundizó en los datos de mecánica molecular y PM3, sin embargo es necesaria su realización, pues las estructuras son el punto de partida para obtener la geometría más estable mediante Hartree-Fock. Una vez que se calcularon las estructuras, se demostró que la distancia entre los nitrógenos de la disetopiperacina con los carbonilos del fluoróforo no respondían a la problemática. Sin embargo, se generaron los potenciales electrostáticos, que son indicativos de la densidad electrónica de la molécula, y se demostró que ninguna de ellas existía potencial sobre el átomo de nitrógeno, por lo que no podía actuar como donador. Sin embargo, al recurrir a las bases previas, se demostró que S4 era la que mostraba un muy pequeño remanente mientras ya no se percibían las demás. Esto sugiere la existencia de dos mecanismos: uno muy eficiente donde el nitrógeno actúa como buen donador y la naftalimida como aceptor, presente únicamente en S4, y otro ineficiente donde la naftalimida actuaría como mal donador y el grupo amida como aceptor para S1, S2 y S3. Esto explicaría que S4 sea la molécula de menor brillo, pues sería la que sufre un apagamiento más intenso.
Por otra parte, para S1 se demostró el empalme de los potenciales generados debido a la cercanía de los grupos carbonilo. Esto generaría una zona de libre tránsito de electrones que facilitaría la transferencia. Al no mostrarse este efecto en S2 y S3, explicaría por qué es la de menor brillo entre las restantes. En el caso de S2 no se observó ningún efecto en particular, sin embargo para S3 el potencial de la naftalimida más cercano al grupo de reconocimiento no se generó de manera correcta, debido al efecto estérico sufrido por dos protones vecinos. Esto significaría una menor concentración de electrones y por tanto la transferencia se vería mermada y la intensidad no se vería tan afectada. Esto explicaría por qué es la de mayor brillo. De manera prospectiva, S3 sería la molécula con mayor potencial para ser utilizada como marcador fluorescente por la intensidad mostrada a pesar de sufrir un proceso PET. Sin embargo, la predicción de sus parámetros toxicológicos descartan su uso para estudios in vivo, siendo útil para análisis in vitro y ex vivo. Con todo lo visto, es posible concluir de manera general que el estudio computacional logró explicar el comportamiento experimental de las disetopipeраcinas en términos de fluorescencia. Por otra parte, las conclusiones específicas que pueden obtenerse son que los métodos de mecánica molecular no deben considerarse definitivos, ya que sufren muchas modificaciones en etapas posteriores. El método semiempírico PM3 calculó de manera muy eficiente las conformaciones más estables de la molécula, permitiendo su uso como punto de partida para la optimización de geometría. Los métodos ab initio-Hartree-Fock de bases menos complejas como 321G distan mucho de los obtenidos mediante las bases largas. La base larga Hartree-Fock 6311 más G doble asterisco, además de ser la más compleja de su tipo, resulta ser la de mejores resultados, pues la exactitud plasmada en las geometrías obtenidas permite destacar a estos métodos como los más confiables y precisos. La razón por la que S4 brilló menos fue la coexistencia de los dos mecanismos. No solo se apreció densidad electrónica en bases anteriores sobre el átomo de nitrógeno, sino que presenta la mayor distancia entre grupos responsables del mecanismo B, lo que debilitaría la proporción en la que ocurre esta transferencia y daría paso al mecanismo A. De las ondas restantes, S1 brilla menos por el empalme de los potenciales generados, creando una especie de puente donde los electrones verían facilitada su transferencia. La razón por la que S3 tiene mayor intensidad de fluorescencia radica en que el potencial generado sobre el grupo carbonilo del fluoróforo más cercano a la disetopiperacina se ve deformado por la repulsión con la densidad propia del hidrógeno vecino. A pesar de la información obtenida y las comparaciones realizadas, los resultados solo se consideran propuestas, pues la única forma de comprobar la dinámica del proceso PET es con la determinación experimental de los potenciales de óxido-reducción.